que es VIH y SIDA, ¿no? Ustedes han visto ya las preguntas y pues suelen entrar algunas cuestiones, algunos conceptos que suelen preguntar en Bolivia y también en otros países. Entonces vamos a dar inicio a todo lo que es Recording in progress. VIH y síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Vamos a comenzar con un poco de historia. Cada concepto, nosotros hoy en la tarde estábamos revisando del libro de Harrison, de Schwartz, de cirugía. De cada párrafo se puede sacar preguntas, ¿no? Se pueden extraer, elaborar casos clínicos y demás, y más o menos son como más de 15,000 preguntas solo de Harrison y Schwartz. Imagínense la parte de ginecopediatría, yo creo que vamos a sobrepasar los 25,000 preguntas en nuestra plataforma. Entonces, en la clase sacamos las más fáciles para que ustedes puedan y profundizar ya con la bibliografía y con la plataforma para que puedan practicar, ¿vale? Entonces, el libro de Harrison comienza con un poco de historia, cómo vino este virus VIH y cómo produce un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, la persona no tiene defensas. Es como una burbuja que cualquier infección o tumor, miren dos cosas, infecciones oportunistas y neoplasias oportunistas van a matar al paciente. Bueno, entonces miren estos datos relevantes, potencialmente preguntables. En los años 1981 se ha identificado por primera vez, ¿no? Por primera vez, esto es importante incluso como cultura general, paciente con SIDA. ¿No? Por primera vez en el año 1981. La CDC es como el CEDES aquí en Bolivia, ¿no ve? El CEDES, el Ministerio de Salud, etcétera. Similar al CEDES en los Estados Unidos son los famosos CDCs. Estos CDCs han informado la aparición de una neumonía inexplicada por este agente etiológico que es Pneumocystis jirovecii. Estos neumocistis frecuentemente vamos a comenzar a escuchar porque normalmente a una persona para neumonía típica, ¿cuál es el primer germen? Y para la neumonía atípica, ¿cuál es el primer germen? 20 segundos pueden escribir en el chat o pueden activar su micrófono. Estreptococo, neumonía y micoplasma para típica, doctor. Excelente, muy bien, doctora. Para la neumonía adquirida en la comunidad, el agente más frecuente es el estreptococo pneumoniae, el neumococo, ¿no? Como la doctora refiere. Y para la neumonía intrahospitalaria, o sea, las neumonías dentro del hospital, no, habíamos dicho no, neumonías atípicas habíamos preguntado, ¿no? Para las neumonías atípicas, pues dependiendo qué bibliografía, son tres o algunas otras más, incluidas los virus. Las neumonías atípicas está Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, ¿no? Micoplasma y otras. También el COVID, son causas frecuentes de neumonía típica. Y otras son las neumonías intrahospitalarias, donde los gérmenes son multidrogos resistentes, por eso el abordaje y los factores de riesgo son diferentes. Pero en ninguna de estas tres se menciona Pneumocystis jirovecii. Entonces, ahí a su resumen añadan cuál es la causa más frecuente de neumonía en paciente con VIH, ¿ok? Y que tenga disminuido la carga, los CD4, la neumonía por Pneumocystis jirovecii. Esto es clave, doctores. Y saber cuál es el tratamiento. ¿Por qué se da corticoides? ¿Cómo se dan los corticoides? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Dominar entonces la neumonía por Pneumocystis jirovecii. Dominar. Bueno, en los años 83, 1983, ya se puede aislar el VIH. Ya se ha aislado VIH. Hasta acá, en el año 82-81, se estudiaba pacientes homosexuales con neumonías raras, sarcomas de Kaposi, porque recuerden dos, ¿no? Infecciones oportunistas y neoplasias oportunistas. Pero no se sabía cuál era la causa, quién lo producía. Por lo tanto, en el año 83 ya se aísla el virus de la inmunodeficiencia humana.
En el 84 se demuestra claramente que este virus era el agente etiológico el que producía el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ya, ya por los años 85 se desarrollan muchos estudios de laboratorio para identificar al virus como tal. ¿Ok? Entonces, muchos en el mundo ha habido aumento de casos de pacientes con VIH y esto ha generado un flujo masivo en la investigación, tanto en el mundo de la virología, en el mundo de la inmunología, fisiopatología, tratamiento y profilaxis de infecciones oportunistas y la prevención. Entonces, todas estas investigaciones a partir de los 85, 90 comenzaron a venir muchas investigaciones. La información es tan inmensa ahora y dinámica que resulta complejo entender para un médico que no ve específicamente VIH y SIDA. Por eso el objetivo es brindar la base científica sólida para hacer el manejo o por lo menos tener conceptos claros que suelen preguntar en los exámenes de la residencia. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la definición de SIDA? Porque es bien diferente. Una persona que es positivo, que está confirmado con VIH positivo, con todo el protocolo hasta llegar al Western Blot y otros, no necesariamente significa que tiene SIDA. Porque una persona puede ser portadora de VIH, pero tener muy buenos niveles de CD4. ¿Ok? Entonces, el SIDA, que también es conocido como VIH avanzado, se define el desarrollo de una enfermedad característica, miren, dos variables. Primero que el recuento de los linfocitos TCD4 tiene que estar menos de 200 células por microlitro, menos de 200. Entonces uno se pregunta y dice, ¿cuánto es el valor normal de los linfocitos CD4, doctores? ¿Cuánto es el valor normal de los linfocitos TCD4? ¿Será 500, 800, 1000, 1100, 2000, 5000? ¿Cuánto será el valor normal en un paciente con los linfocitos CD4? A ver, ¿alguien por ahí? Eso, muy bien, doctores. No, Mijael, muy bajo. 400 es muy, muy, muy bajito. Entonces, gracias a estos valores, nosotros, el paciente que cumple este criterio de los linfocitos TC4 y tiene alguna enfermedad que lo vamos a ver posteriormente, ya se la va a catalogar como paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ok, entonces, en un paciente, alguien tiene su micrófono, a ver un ratito cómo, ya, ok. Entonces, en un paciente que se ha diagnosticado VIH positivo, ¿ok? Y tiene unos linfocitos TCD4 disminuido, menos de 200 células, vamos a buscar ciertas enfermedades para ver si entra dentro del mundo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Por ejemplo, independientemente de los linfocitos TCD4, un paciente que tiene cáncer cervical invasivo, que tiene un sarcoma de Kaposi, linfoma de Burkitt inmunoblástico, infecciones micobacterianas, ya sea TB, Mycobacterias puckansae u otras especies de Mycobacterium, neumonías bacterianas recurrentes, leucoencefalopatía multifocal progresiva, infecciones bacterianas recurrentes, síndrome de desgaste de mensa asociada, son condiciones variables que van a definir paciente con SIDA. Ahora, también se pueden estratificar en base a los niveles. Por ejemplo, unos niveles de linfocitos TCD4 menos de 250 y el paciente tiene coccidioidomicosis diseminada o extrapulmonar, escuchen bien, extrapulmonar, ya lo define que el paciente tiene SIDA. Lo mismo pasa acá.
con unos linfocitos TCD4 menos de 200, tiene septicemia por salmonelosis, por neumonía por neumocistis o cistoisoisporiasis que dura más de un mes, son condiciones que definen SIDA. Y aquí tenemos otras variables, ¿no? Con menos de 150, un paciente con histoplasmosis diseminada. Menos de 100, ya sea toxoplasma cerebral, criptococosis extrapulmonar y otras. Y con menos de 50, dos básicamente. Mycobacterium avium diseminado o extrapulmonar o infección por citomegalovirus, ya sea en retina, colon o cualquier otro órgano, excepto el hígado, el vaso y algunos otros ganglios linfáticos. Bueno, entonces, como veamos esta pregunta, dice, una de estas no es una condición de SIDA, histoplasmosis diseminada sí, neumonitis por virus herpes simple sí, linfoma primario y colitis por citomegalovirus. La candidiasis oral no es una condición que nos pueda definir que un paciente pueda tener SIDA. Ok, ahora, ¿qué nos dice el libro de Harrison? El libro de Harrison va a clasificarnos en base a esta tablita que ustedes ven que es de acuerdo a la CDC. Miren, va a tomar variables las etapas. La etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, menos de un año, en 1 a 5 años y de 6 años hasta la vida adulta. ¿Cómo se clasifica? ¿Cuáles son las variables? Estas células que ustedes ven acá. Estas células no son nada más que los linfocitos T, CD4. Y voy clasificando en etapas, 1, 2 y 3, dependiendo cómo están mis niveles de linfocitos TCD4. Por ejemplo, en menos de un año, que tenga células menos de 750 o tenga un porcentaje menos de 26%, dentro de un año ya se la considera en etapa 3. Y así sucesivamente se van subclasificando. Entonces, esta clasificación se basa básicamente en enfermedades asociadas al VIH y recuento de linfocitos TSD4. Se reconocen 5 etapas. Miren, la etapa 0, 1, 2, 3 y la etapa desconocida, donde yo no tengo el recuento de los linfocitos TCD4. Ahora, vamos a ver otros datos. En etapa 0, el paciente tiene la prueba de VIH negativo en los 6 meses previos al diagnóstico positivo. Es decir, que dura 6 meses desde la confirmación. Eso es etapa 0. La etapa 3, como ustedes ven acá, miren, los linfocitos TCD4 ya están menos de 750 y esta se la considera cuando alcanza, si aparece mayor o igual a una enfermedad oportunista definitoria, la que vimos previamente, o si los linfocitos TCD4 caen por debajo de ciertos umbrales, como estamos viendo acá, en menos de un año, menos de 750, menos de entre 1 a 5 años, menos de 500 y de 6 años hasta la vida adulta, menos de 200. Y esto es lo que frecuentemente se utiliza, ¿no? Menos de 200 y que tiene alguna otra enfermedad infecciosa oportunista o neoplasia oportunista, ya se la considera un paciente con SIDA. En etapa U es desconocido porque básicamente no tenemos los niveles de recuento CD4. Por ejemplo, ¿qué pasa si estás de turno en un hospital y te llega a la urgencia, a la consulta, un paciente con VIH positivo, ¿no? Positivo Westerberg positivo, pero no tienes los niveles de recuento de los linfocitos TCD4. ¿Qué etapa? Dicen, ¿qué etapa? ¿0, etapa 1, etapa 3? ¿Cómo la consideran? Obviamente ustedes van a solicitar la carga viral y los linfocitos TCD4, pero hasta ese momento, ¿qué etapa consideremos, doctores? ¿O consideramos? Etapa 3. Desconocida. Exacto, una etapa U. Etapa 1. Etapa U. Sí, estaba leyendo ¿Cierto? mal. Porque no tenemos la cantidad, cuántos linfocitos tiene, ¿ok? Entonces, por eso esta clasificación es útil para la vigilancia epidemiológica y el médico, nosotros debemos entender
como el VIH como un espectro que va desde la parte asintomática, infección aguda y parte crónica con infecciones oportunistas y neoplasias oportunistas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, este es los cuadros del libro de Harrison, que son enfermedades oportunistas que definen que un paciente puede estar en etapa 3. Entonces, esto, doctores, es más como cómo podríamos aprender viendo las enfermedades atípicas graves, ya sea por virus, hongos y algunas neoplasias y micobacterias. Miren, aquí está cáncer cervical invasor, ¿no? El invasor. Candidiasis. Las candidiasis solamente para que sean, que definen al SIDA, tiene que ser cándida en bronquios, es decir, ¿no? Cándida en bronquios, cándida en la tráquea y candidiasis en los pulmones. ¿Ok? Voy a volver a repetir porque esto suele fallar mucho en el último examen de México. Han fallado porque decía, una de estas no era un caso clínico, pero en resumen era, ¿cuál de estas no definen SIDA? Entonces, una de las opciones era la candidiasis vaginal. Candidiasis vaginal, o puede entrar también como opción candidiasis oral, por ejemplo. La candidiasis vaginal y la oral no está como enfermedad oportunista que definen al SIDA. Solo la candidiasis que esté en los bronquios, tráquea y pulmones. Bronquios, tráquea y pulmones pueden dibujar para ver si, para no olvidarlos, ¿ok? También en la parte digestiva está la candidiasis esofágica. Esofágica. También el tratamiento cambia, ¿no? Si es candidiasis oral, vaginal, etcétera. Pero estos tres, cuidado. En el examen de México, muchos, casi el 70%, ha fallado esta pregunta y puede ingresar similarmente a la nuestra acá en Bolivia. ¿Ok? Listo. Hongos, ¿no? Ahora, también hay otros hongos. Miren, por ejemplo, está la coccidioidomicosis, criptococosis, criptosporidiosis, ¿no? Y luego está, a ver, histoplasmosis diseminada, isosporosis intestinal crónica. Veremos otros hongos, a ver. Muy bien. Hasta ahí más o menos, ¿no? Y el neumocistis ya la conocen. Luego también están los virus, doctores. Dentro de los virus, ¿cuáles están? Sobre todo el citomegalovirus, el famoso CIMV, citomegalovirus. Dentro de los citomegalovirus está la retinitis, por ejemplo. La enfermedad por citomegalovirus en la parte no hepática, esplénica y ganglionar, sobre todo a edad más de un mes, principalmente. Luego, otro es cuando afectan otros órganos. Por ejemplo, miren, otro virus es el herpes, pero sabemos que el herpes también producen infecciones de transmisión sexual. Pero el herpes tiene que tener la característica de que sean crónicas, doctores, crónicas. ¿Cuánto tiempo? Más de un mes de duración. O que el paciente tenga bronquitis por herpes, neumonía por herpes o una esofagitis por herpes simple. ¿Ok? Aquí la clave es la duración en estos casos. Luego, ¿qué más? A ver, algunos otros virus que podamos destacar. Estos dos tenemos, ¿no? CIMV y herpes. Entonces, eso con relación a los virus. Los hongos ya mostramos. Veamos ahora otras clasificaciones como por ejemplo la leucoencefalopatía focal progresiva, los famosos linfomas. Entonces, esto es relevante, ¿no? Todas estas hasta acá son infecciones oportunistas. Ahora, luego tenemos las infecciones por micobacterias. Por ejemplo, principal, el complejo avium. El complejo avium. Nosotros hemos visto casos que estos suelen infiltrar la médula ósea, por ejemplo. Mycobacterium tuberculosis en cualquier localización, ya sea pulmonar o diseminada o extrapulmonar. En nuestro medio, doctores, gracias a este concepto, a esta variable, a todos los pacientes que tienen tuberculosis se les debe realizar la prueba de VIH.
A todos los pacientes que tienen VIH se les debe de buscar tuberculosis pulmonar, extrapulmonar o diseminada. Bueno, entonces esto con relación a este punto. Después están neumonías a repetición, neumonías, neumocistis girovesi, salmonela, sarcoma de Kaposi, síndromes de caquexia y toxoplasma cerebral, esto en la aparición a edad más de un mes. Estos doctores tienen que memorizar y entender y estudiar cada patología. De cada uno de estos, a los que sobre todo van a postular a un solo puesto o dos puestos, yo les sugiero de cada enfermedad, estudien la parte de etiología, cómo hacer el diagnóstico y el tratamiento de cada uno. Y así no se les va a poder olvidar fácil para febrero del 2026. ¿Ok? Muy bien. Ahora vámonos a otro. En un momento vamos a contestar banco de preguntas. Ahora, una vez que ya sabemos, ¿no? Qué es el VIH, qué es SIDA, qué enfermedades lo condicionan para SIDA, cuáles son esas enfermedades infecciosas y esas neoplasias oportunistas que definen SIDA. Ahora vamos a entrar a la etiología. Dentro de la etiología, el causal es VIH. Fácil, ¿no? Yo creo que hasta las personas que no son médicos comprenden un poquito de esto. El VIH es un virus, es un retrovirus en realidad de la familia Retroviridae, de la familia lentivirus. Esto de memoria. ¿Cómo podemos asociar? El retrovirus, normalmente en nuestro dogma de la vida, nuestro dogma, tenemos nosotros material genético, ¿no es cierto? Nuestro ADN y tenemos nuestro ADN, ¿no? Aquí todo de nosotros está descrito, todo nuestro locus, loci, genes, etcétera. Este ADN tiene que pasar al ARN, normalmente que esta es una sola cadena y ahí tienen varios nucleótidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el codón de iniciación, el AUG, que va a codificar la metionina, por ejemplo. Y así, esta cadena que tiene ciertos codificantes sale del núcleo y va a ir a buscar al ribosoma para que cada codón pueda añadir ciertos ribosomas, ¿no? Tenemos la subunidad pequeña, la subunidad grande, la parte peptídica y las otras partes, ¿no? Entonces, normalmente esto es la transcripción, ¿no? Todo este fenómeno de la transcripción, la traducción y la síntesis, que lo voy a poner de color rojo, todo el dogma de la vida, ¿no? Primero está la transcripción, transcripción, está la traducción y al final está la síntesis de aminoácidos. Normalmente así sucede. Pero que este virus es tan inteligente que la transcripción lo hace de manera retrógrada. Por eso es retrovirus. Que este tipo de virus lo hace del ARN al ADN. Del ARN al ADN. Por lo tanto, el VIH es un tipo de virus ARN. Los virus, un punto de clasificación es que se pueden dividir en virus con material ADN o con material genético de tipo ARN. Por eso se la denomina Retroviridae y lentivirus, de la subfamilia lentivirus. ¿Ok? Ahora, para que vaya desde la parte del ARN al ADN, utiliza una enzima bien importante que es la transcriptasa inversa. ¿Cuál es? La transcriptasa inversa. ¿Por qué transcriptasa? Porque está transcribiendo dentro del dogma de la vida. Inversa, ¿por qué? Porque va del ARN al ADN. Así de sencillo, fácil. Estos retrovirus se dividen en dos principalmente, ¿ok? Vamos a tener estos retrovirus, el HTLV, que está muy relacionado con enfermedades hematológicas, tipo 1, tipo 2. Estos retrovirus transformadores con tropismo linfocitario. Y otro de los retrovirus es el famoso VIH, que nos concierne en este caso. VIH tipo 1, VIH tipo 2. Estos virus tienen efectos citopáticos directos e indirectos. ¿Cuál de los dos es más frecuente a nivel mundial? El VIH tipo 1. Esto es lo más frecuente, el más frecuente. Y otro que es infrecuente, sobre todo asociada a otros países, lo voy a poner acá de un color lila. Esto va a ser sobre todo en Asia y en África.
en África. Ahí van a estar estos virus. Ahora, tenemos que conocer a profundidad el VIH tipo 1. El VIH tipo 1 es el agente causal de la pandemia a nivel mundial. Vamos a tener varios subtipos con distribución geográfica distinta en África, en Latinoamérica, Estados Unidos. Y tenemos ciertos grupos definidos, por ejemplo, M, N o P. La clave de todos estos es el tipo M, es el principal y es el que está a nivel mundial, por eso también se la denomina pandémica. El tipo 2 se ha descubierto después del VIH tipo 1, que esta se encuentra principalmente en África y en Asia. Es mucho más localizada y tiene grupos de la A, la H y probablemente estos son originados en manga base, que es una especie de mono, ¿no es cierto? Ok, ahora, ¿quiénes son los reservorios? ¿Dónde normalmente está este virus? El VIH tipo 1 proviene de los chimpancés y gorilas. Ellos, como nosotros tenemos resfríos frecuentemente, en los chimpancés y gorilas el VIH es normal. Tienen ciertas alteraciones inmunológicas que no bajan tanto sus defensas. Mientras que el VIH tipo 2 proviene de los monos mangabés. Ahora, la pandemia, esto es clave, doctores. Han preguntado muchas veces a nivel internacional. ¿Cuál de todos estos, entre los grupos definidos y los grupos del tipo 2, cuál es el que ocasiona la pandemia a nivel mundial? Es el VIH tipo 1 del grupo M. ¿Ok? Esto anótense, hagan un flashcard, repasen. Esta es la clave. Luego hay otros grupos menos relevantes, ¿no? Que están en Camerún y otros tipos de países. Muy bien, doctores. Hasta allí la parte introductoria. Para cada pregunta, 15 segundos, por favor. Vamos. Antes de este layer, doctor, había una pregunta, o dos layers antes, creo.
Muy bien, doctores. Ahora vamos a profundizar al VIH. Estamos yendo en orden del libro de Harrison, como nos describe en el subtítulo. Dentro del libro de Harrison, lo que refiere es que este virus tiene una simetría icosaédrica, ¿ok? En cuanto a su morfología, no es redonda, no es ni cuadrada, es icosaédrica. Tiene 20 caras triangulares y más o menos nosotros comenzamos a medir, mide entre 100 a 120 nanómetros. Y principalmente se puede ver con el microscopio óptico como una partícula esférica con muchas proyecciones. Es decir, nosotros comenzamos a dibujar, tiene caras triangulares, ¿no? Tiene varias caras triangulares en forma de icosaedro. Ahora, ¿qué es lo importante de este virus? Bueno, casi todo, pero vamos a resaltar algunos más que otros. Dentro del virus tiene una envoltura. Esta envoltura no es nada más que la membrana del virus, ¿no? La membrana viral. Esta membrana viral tiene muchas, muchas proteínas, fosfolípidos, muchas otras condiciones. Y además esta membrana es bilipídica, es decir, tiene una capa y tiene otra capa, ¿no? Es una membrana bilipídica que está formada por unas proteínas transmembranales. En la parte superficial de este virus presentan ciertas espículas, ¿no? Como unos alambritos que básicamente, en cuanto a su composición, son glucoproteínas. Estas glucoproteínas son heterodímeros, pueden ser triméricos y están formadas principalmente por dos grandes grupos de glucoproteínas. Esto deben de memorizar, recordar para entender toda la fisiopatología de VIH-Sida. Una de estas glucoproteínas bien importantes que estoy pintando ahora es la glucoproteína 120. Es clave para el virus. Si este virus no tiene esta glucoproteína, no va a entrar fácilmente a nuestro sistema inmunológico. Esta glucoproteína, la función principal es reconocer quién tiene su CD4. Esta glucoproteína detecta, reconoce y se une a este receptor, el CD4. ¿Quién tiene estos receptores? Tienen los linfocitos, tienen las células dendríticas, tienen los macrófagos y algunas otras células. Pero además, este de color verde que es 120, tiene por detrás otra proteína de color rojo que está pintada en esta imagen, que es la glucoproteína 41. Esta glucoproteína 41, esta ya es transmembranal porque pasa toda la membrana bilipídica. ¿Cuál es la función principal? Es la que se encarga de fusión. La GP120 es reconocimiento, reconoce. La glucoproteína 41 se encarga de fusionar al virus. ¿Con quién fusiona? Con las células de nuestro sistema inmunológico. Estas dos glucoproteínas son clave. Si falla la GP120 o la GP41, el virus difícilmente va a poder entrar a las células inmunológicas. Ahora, vamos a centrarnos como a la matriz. Como nuestras células serían el citoplasma. Por debajo de esta membrana bilipídica está la matriz viral. ¿Qué es lo importante? Que vamos a encontrar una proteína que se denomina la proteína P17 y la P18, o simplemente como algunos libros de virología llaman proteínas de la matriz. ¿Ok? Proteínas de la matriz. Esta proteína de la matriz es la que proporciona la estructura, la que proporciona el soporte a la envoltura y básicamente participa en el ensamblaje, en el empaquetamiento de los viriones. Entonces, la función principal es ensamblar ¿a quiénes? A los viriones. Y alguien dirá, ¿cuál es la diferencia con los virus? Los viriones son los hijitos de los virus, ¿no? Virus machito, virus varón, virus mujer, se reproducen, están los viriones. ¿Y quién los empaqueta, los envuelve? Las proteínas de las matriz P17 y P18, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros ya hemos dibujado la membrana del virus, ¿no? Con sus glucoproteínas superficiales y transmembranales,
Hemos dibujado la matriz, luego tenemos la famosa membrana del virus, membrana nuclear del virus. O también, como está en el libro de Harrison, que se denomina la famosa cápside. La cápside. Esta cápside, doctores, está formada por una proteína bien interesante que la voy a dibujar de rojo. Esta proteína es la proteína P24. ¿Por qué la estoy dibujando de otro color? Porque cuando uno detecta el virus, quiere buscar, vamos a ir a buscar las glucoproteínas, tanto las glucoproteínas de superficie o proteínas de matriz o esta proteína que ya van subiendo generaciones para identificar. Por esto la glucoproteína P24 es uno de los antígenos más utilizados actualmente para hacer diagnóstico, doctores. Para pruebas de detección combinadas con el antígeno P24 y los anticuerpos anti-VIH. Por eso esto es clave. Suelen preguntar, ¿dónde está la proteína P24? En la cápside. Clásicas preguntas. ¿Ok? Muy bien, doctores. Ahora vamos a centrarnos al genoma, es decir, a la parte genética del virus. Voy a dibujar acá un virus con sus glucoproteínas ahí correspondientes, con todas las glucoproteínas 120 y 41, ¿no? Glucoproteína 120, su glucoproteína transmembranal, glucoproteína 41, su glucoproteína acá de la matriz, digo, de la membrana nuclear, P24. Vamos a centrarnos ahora a su material genético, acá, esta parte. Entonces vamos a sacar un pedacito y lo vamos a ver en esta imagen. Básicamente este genoma es del virus más frecuente, que es el VIH tipo 1. Miren, este genoma, esta cadena de material genético es monocatenaria y es positivo, es decir, va de un lado positivo a un lado negativo. Tiene dos copias idénticas y a esto se las denomina diploides. ¿Todo tenemos que memorizar? No, vamos a memorizar 3 genes principales. Dentro de estos 3 genes, doctores, el gen GAG, el gen POL y el gen NB o EMB. Esto tienen que memorizar para el examen. El gen GAG codifica principalmente la glucoproteína P24, esta es la que está en la cápside, codifica la preproteína P17, que es la que está en la matriz, proteínas P7 de las nucleocápsides y proteínas P6, que son proteínas de unión. Entonces, estas codifica. El gen POL, van a acordarse de proteasas. Este POL va a codificar la proteína P12, proteasa, va a codificar la transcriptasa reversa, P66, P51, la integrasa. Este gen POL es clave, doctores. Cuando nosotros, yo creo que con el gran mundo de la inteligencia artificial y con todas las investigaciones, vamos a comenzar a inactivar este gen. Puede ser una pregunta, según el desarrollo de la genómica, ¿qué tipo de gen tenemos que desactivar si el virus de VIH no tendría proteasa, ni transcriptasa reversa, ni integrasa? Será la respuesta el gen POL. Bueno, luego el gen EB es más, sobre todo es de envoltura. Podemos aquí poner un mnemotécnico, envoltura. Esta envoltura va a codificar el EM, la glucoproteína 120 y la glucoproteína 41. Entonces, estos son los 3 genes que tendrían que memorizar. De nada me serviría cuál es el codón de inicio, que el gen GAG, qué otros subgenes tiene, el gen POL, el BIF, el BP1, ¿no? Estos 3 genes es relevante para el examen. Ahora, además, tiene algunos genes reguladores. De estos genes reguladores, el más importante en VIH tipo 1 es el famoso TAT. Este famoso TAT, aquí está, miren, casi al centro de todo este genoma. El gen TAT es un gen regulador y accesorio que hace que el virus pueda reproducirse importantemente dentro de nuestras células. Bueno, muy bien. Ahora, las 3 enzimas importantes para VIH, para que pueda hacer toda
que nos pueda destruir todas las células de nuestro sistema inmunológico. 3 principalmente, y estos van a correlacionarse con el gran mundo de la farmacología, porque ahí vamos a ver todos los fármacos antirretrovirales. Unas de las enzimas que habíamos comentado que el virus ARN de una sola cadena pueda pasar a un virus ADN es por la enzima de la transcriptasa inversa. Entonces, van a haber muchos antirretrovirales, nucleócido, no nucleócido y otros, que van a inhibir a esta transcriptasa inversa. Luego tenemos otra enzima que es la integrasa, que básicamente hace que el material genético, el ARN, se pueda integrar a nuestro material ADN. ¿Ok? Y la proteasa es la que va a partir una vez que se hayan formado el material genético para convertirlos en viriones y los puede empaquetar. Entonces, estas 3 enzimas relevantes para la replicación. ¿Qué más tenemos que saber algo adicional con respecto a estos virus? Tenemos que saber que durante la reproducción a través de la gemación, el virus va a incorporar ciertas proteínas a su componente, principalmente a su envoltura. Esto hace que puede evadir, puede escaparse de nuestro sistema inmunológico. Y sabemos que cada virus es altamente infecciosa y está especializada para, sobre todo, invadir a los linfocitos T, CD4. Muy bien. Vamos a terminar con lo más importante esta primera fase. Miren cómo se va replicando. Esta imagen es alucinante porque resume todo. Voy a cambiar acá de color. Miren, este es el VIH, ¿no? El VIH tiene su glucoproteína 120 y sus glucoproteínas transmembranales. Esta glucoproteína 120 se une al receptor CD4, ¿no? Se une al receptor CD4. Pero esta unión necesita un correceptor, otra entrada. Vamos a imaginarnos la segunda llave, la segunda llave. Esta segunda llave que ustedes ven de color verde acá, verdecito aquí, más sobre todo, tiene que unirse a un correceptor. Y este correceptor hay de 2 tipos. El CX, aquí voy a anotar, el CXCR4 y el famoso CXCR5. ¿Cuál es la diferencia? Del CXCR, esta se va a encontrar principalmente en los linfocitos TCD4, principalmente. Y el CXCR5 se va a encontrar en los macrófagos, se va a encontrar en los monocitos y en las células dendríticas. Cualquier mutación de estas va a impedir que ingrese el virus a las células del sistema inmunológico. Por ejemplo, pueden haber ciertas mutaciones. Estas mutaciones pueden ser de 2 tipos. Pueden ser homocigotas, cigotas, o pueden ser mutaciones heterocigotas. Heterocigotas. Cuando son mutaciones homocigotas de este quimioreceptor o correceptor, normalmente le da resistencia a que el virus no pueda ingresar a las células del sistema inmunológico. Cuando hay mutación heterocigota de estos quimioreceptores, la transmisión es débil, muy débil para que puedan haber. Entonces, ustedes imagínense que puede haber fármacos, ya existen fármacos, para que pueda evitar el ingreso de VIH a las células de nuestro sistema inmunológico. Bueno, entonces digamos que acá el virus se fusiona, ¿no? Se fusiona, reconoce el glucoproteína 120, se fusiona y además une el correceptor. Lo que va a pasar acá va a haber entrada, ¿no? Hay un anclaje de estos receptores y correceptores. Y el material genético ingresa, ¿no? Una vez que se une, ingresa, a ver, permíteme estar, el virus ARN, miren aquí está de color rojo, comienza a ingresar y se libera este material genético. ¿De qué tipo es? De tipo RNA. Entonces, este RNA se forma, ¿no? Ya libera una enzima importante que es la transcriptasa inversa. Esta transcriptasa inversa del material genético que era ARN lo va a convertir en ADN, es decir, de doble cadena. Y esta doble cadena
va a ingresar acá al núcleo de las células inmunológicas y va a hacer que este material que ya tenga doble cadena, a través de una enzima denominada la integrasa, va a incorporar al ADN viral como tal. Y este ADN viral se va a incorporar al ADN de nuestras células del sistema inmunológico. Entonces acá este ADN viral se transporta a través del núcleo y se va a integrar con nuestro ADN. Una vez que sucede todo esto material, todos los genes acá que hemos visto, el gen de la integrasa, de la transcriptasa inversa, etcétera, ya se liberan, ¿no? Pequeños viriones de color rojo y salen del núcleo de la célula y van a comenzar a tener nuevos ARNs virales. Y estos se van a empaquetar y van a liberar como famosos viriones, que es la reproducción, con todas sus membranas glucoproteínas 120, 41 y todas las demás. Este esquema del libro de Harrison un poquito amplifica. Miren cómo está la glucoproteína 120, se une con el receptor CD4. Y luego tenemos la glucoproteína 41 que se encarga de la fusión, ¿no? Que va a ingresar, y los quimiorreceptores o correceptores CXR4 y CCR5. Entonces, una vez que se une, comienza la fusión de la membrana y comienza a introducir el material genético dentro de las células. Los genes ya habíamos destacado, ¿no? El gen GAG, el gen POL y el gen de la envoltura. Pregunta para ustedes: ¿qué tipo de gen codifica las enzimas del virus? Las tres enzimas, ¿qué tipo de gen está involucrado? El POL, doctor. Paul, doctor. Excelente, ¿no? Es uno de los genes más importantes de todo esto. ¿Ok? Ahora, el libro de Harrison, cuando nos habla de heterogeneidad molecular, es que en diferentes regiones cambian estos virus. Hay varios subtipos de virus VIH por regiones. Miren, vamos a tener acá de color rojo. Mira, dentro de estos grupos, si ustedes ven acá, es del grupo C. Miren, del grupo C va a estar en África. Por ejemplo, en todo lo que es América Latina, va a estar el del grupo B. Miren, en Estados Unidos, México, Centroamérica también está el grupo B. En otros países como en Asia está del grupo D. Entonces, hay una distribución en el mundo con varios subtipos de VIH de tipo 1. El virus, por ejemplo, el subtipo C, que pertenece al grupo M, son por mucho la forma más frecuente a nivel mundial, la causa casi del 50% de las infecciones por VIH. Y el subtipo B, sobre todo, representa una mayoría abrumadora, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Miren que está de color verde aquí que hemos identificado. Muy bien, doctores. Vamos con las siguientes preguntas. 20 segundos máximo por cada pregunta.
Muy bien, doctores. Ahora veamos con la transmisión de VIH. ¿Cómo se transmite a nivel mundial de manera principal desde el punto de vista del examen? Miren, esta es la probabilidad, miren el riesgo, está por cada 100.000, 10.000 exposiciones. Está el tipo de exposición, la transmisión por parte parenteral, la parte sexual y otros. Dentro de la parte parenteral, la transfusión sanguínea es la causa más frecuente de transmisión parenteral. Luego está el compartir agujas durante el uso de drogas ilegales y el percutáneo. Miren, bajito, 23 de cada 10.000 exposiciones. Entonces, a nivel parenteral, la causa más frecuente para el examen, transfusión sanguínea. Luego, la parte sexual. En la parte sexual está el coito anal receptivo. Esto sobre todo en los homosexuales, ¿no? El coito anal en receptivo, ¿no? El que recepciona, ese es el que tiene mayor riesgo de que pueda recibir el paciente de VIH. Luego está el coito anal insertivo, el pene vagina receptivo, el pene vagina insertivo, ya con probabilidades intermedias, y el coito oral receptivo, muy bajo, al igual que el coito oral insertivo, bajo. De la parte sexual, el que tiene mayor probabilidad de que se pueda contagiar es coito anal receptivo. Luego, por lo menos, hay otras formas que no se han demostrado la probabilidad de contraer VIH. Por ejemplo, es por mordedura, expectoración, desecho de líquidos corporales, como por ejemplo el semen, la saliva. Hay una parte que el libro Harrison dice que, a no ser, dice que la saliva, el fluido, vaya directamente con un contacto con la sangre. Dice, ahí pudiera aumentar, refiere el libro. Pero de manera general, el semen, la saliva, no tienen la probabilidad de contraer VIH. Lo mismo que en compartir juguetes sexuales, ¿no? La probabilidad del riesgo es insignificante. Entonces, esta tablita se pueden sacar muchas preguntas y tomar en cuenta para esto. ¿Qué tenemos que saber de transmisión sexual? Se ha demostrado que la presencia de VIH está en el líquido seminal, ¿no? Entonces, el virus se concentra principalmente en el líquido seminal. Sobre todo, esto puede afectar a los linfocitos y a los monocitos. El coito anal receptivo sin protección, recuerden esta abreviación, es una de las formas con mayor probabilidad de que se pueda contagiar con VIH. Ahora, alguien se pregunta y dice, ¿el hecho de tener alguna infección de transmisión sexual aumenta, es igual o disminuye la transmisión sexual? La respuesta es que aumenta la probabilidad. ¿Por qué? Porque el virus herpes, el Haemophilus ducreyi, el Treponema pallidum, etcétera, ya crean fisuras, ¿no? Crean grietas, crean heridas, que esto favorece la entrada del virus. Por eso es que una persona con ITS tiene mayor riesgo de que se pueda contagiar de VIH. Entonces, ahora, hay microorganismos que causan infección de transmisión sexual inflamatorias, pero no ulcerosas, que bajan la probabilidad, pero continúan, ¿no? Por ejemplo, tricomonas vaginales, Neisseria, clamidia, que estos favorecen la transmisión de VIH. ¿Qué más tenemos que saber de esto? Un paciente cuando tiene alta viremia, carga viral alta, es el principal factor de riesgo. El libro de Harrison lo toma como determinante para parte de infección, ya sea en la etapa aguda o en la etapa avanzada. Y hay factores de riesgo que aumentan, como habíamos comentado, las infecciones de transmisión sexual, sobre todo las ulcerativas, sífilis, chancroide, herpes, favorece la transmisión de VIH. También las infecciones transmisorias inflamatorias como gonorrea, tricomoniasis, la vaginosis bacteriana, los microtraumas, ¿no? Estos microtraumas favorecen a la entrada del virus. Y miren estos riesgos. Miren, el coito vaginal de una mujer a un varón es la probabilidad de 0.04%, pero del varón a la mujer es de 0.08%. Pero dentro de los factores más importantes es el coito anal receptivo, que está en promedio con 1.4%, porque en la mucosa rectal se crean fisuras, se crean microtraumas porque la mucosa es mucho más delgada. Ahora, ¿qué pasa con el sexo oral? El sexo oral el riesgo es mucho menor,
¿ok? Pero no es cero, ¿no? Recalca claramente el libro de Harrison. Hay casos ya registrados, publicados en la parte científica, que por un sexo oral puede transmitir. Ahora, hay una pregunta bien rara, ¿no? ¿Qué pasa con la circuncisión masculina? La circuncisión masculina es un factor protector porque disminuye el riesgo de adquisición en varones heterosexuales principalmente, porque hay menos úlceras, hay menos inflamación, menos microtrauma y por lo tanto menor cantidad de células de linfocitos T, células Langerhans en esas zonas. El tratamiento como prevención igual ha disminuido la tasa de transmisión y el tratamiento retroviral eficaz, donde sobre todo esto disminuye la carga viral. Al disminuir la carga viral, no puede transmitir los virus. El riesgo también sexual disminuye, sobre todo en pacientes heterosexuales, y pues la probabilidad de transmisión va disminuyendo. Ahora, en pacientes que usan drogas intravenosas, esto es más frecuente en los Estados Unidos, tanto las inyecciones subcutáneas intramusculares, se puede transmitir VIH. Ahora, ¿qué pasa con la sangre y hemoderivados? Miren, antes de los años 1985, cuando se estaba descubriendo por qué suceden las neumonías oportunistas, antes el tamizaje era obligatorio, ¿no? Para ver si había infecciones como malaria y otras cuestiones. Pero actualmente en países desarrollados el riesgo residual de transmisión, miren este dato, es 1 por 2 millones de donaciones. Entonces, la probabilidad es bajita. Imagínense, 1 por 2 millones de donaciones. En derivados tratados, sobre todo con inactivación viral, estos no están asociados a transmisión. Aparte, el libro de Harrison destaca que las drogas inyectadas, el compartir aguja, jeringa, algodón, aumenta, ¿no? Más o menos en promedio de 0,6 por cada acto, ¿no? Por cada picazo, pinchete. Luego de los accidentes ocupacionales. Esto me parece relevante, doctores. Esto deberían de preguntarnos cada cirujano, cada anestesiólogo, porque ustedes saben, el internito toma las gasometrías, enfermería toma las muestras, los laboratoristas y siempre van a picarse, se van a pinchar. ¿Quién no se ha picado, no se ha pinchado al tomar una gasometría, al poner un catéter? O los cirujanos cuando entran a quirófano, la sangre les salta a los ojos o a la piel. Entonces, estos datos es importante. Por ejemplo, una punción con aguja sanguinolenta de un paciente VIH positivo, en promedio, la probabilidad de que se pueda contagiar es de 0,23%. 0,23%. Esto es sin profilaxis, posexposición, este dato. Ojo, 0,23. Cuando hay exposición a mucosa, 0,09% la probabilidad. En piel intacta, cuando salta una sangre de un paciente que tiene VIH positivo, salta la piel, no hay documentación. Es decir, podemos indagar que pudiera ser 0,0001%. Y cuando hay profilaxis post-exposición combinada antes menor o igual a las 24 horas, reduce drásticamente la seroconversión. Por eso, a todo paciente, digamos, ahorita tú estás de guardia en una clínica, en un hospital, y te reporta que tu enfermera se ha picado, ¿no? Se ha pinchado al tomar la gasometría. Sabemos que el paciente es VIH positivo y la enfermera se va a asustar, va a llorar. Se informa al comité de infecciones, al comité epidemiológico, lo ideal es un infectólogo. Y la muestra de VIH, si no sabe si el paciente si es VIH positivo, se toma la muestra al paciente. Porque la persona, digamos, si tu enfermera se ha picado, le tomas la muestra para VIH, va a salir negativo. Entonces, lo ideal es tomar la muestra de la persona a quien se ha tomado la muestra. Y si sale positivo, obviamente se realiza la profilaxis post-exposición. O más aún, si el paciente era VIH positivo, ya confirmadísimo, por ejemplo, y la persona se pica, entonces tiene que ir la profilaxis post-exposición. ¿Cuánto tiempo? Antes de las 24 horas. Antes de las 24 horas. ¿Ok? No se consideran infecciosos, por ejemplo, la sangre visible, las heces, la secreción nasal, el moco, la saliva, el sudor, las lágrimas, orina, vómitos no están, ¿ok? Las mordeduras, se han reportado ciertos casos, pero la probabilidad es bajita.
¿Qué más tenemos que saber? Aquí esto ya simplemente para reponer, ¿no? Un paciente que se ha picado con una aguja o algún objeto punzocortante contaminados de un paciente que tiene VIH comprobado, de un paciente VIH positivo, es de 0,23%. Y cuando va a las mucosas, por ejemplo, la conjuntiva, los ojos, ¿no ve? 0,09%, ¿ok? Siempre y cuando no haya recibido el tratamiento antirretroviral. Sobre todo la probabilidad de transmisión es con el virus de las hepatitis, ¿no? Virus de la hepatitis tipo B y el virus de la hepatitis tipo C. Estos son frecuentemente que se pueden transmitir. Ahora, ¿qué pasa a nivel de la transmisión materno-fetal, que también es denominada vertical? Cuando el paciente no toma, está sin profilaxis de terapia antirretroviral, en países que están industrializados, el libro de Harrison refiere del 15 al 25%. En que los que están en desarrollo, como nuestro país, 25 al 35%. Y la distribución más o menos es en prenatal 23 al 30, intraparto, miren, 50 al 65 y en la lactancia del 12 al 20%. Y suelen preguntar, y ha entrado como pregunta similar en Bolivia, ¿en qué periodo del embarazo es donde más frecuentemente el producto, el bebé se puede contagiar? Es intraparto, transparto, miren, 50 al 60%. Esto es potencialmente posible pregunta de examen. ¿Cuáles son los determinantes, las variables de que se pueda o no transmitir? Primero, la viremia, ¿ok? Cuidado que les preguntan acá, ¿cuál es el factor determinante? La nutrición, desnutrición, el tratamiento antirretroviral, la cantidad de linfocitos TCD4, ¿no? Etcétera. Aquí la clave es la viremia, la carga viral, en otras palabras, la carga viral. Luego está el tiempo de la bolsa rota, la compatibilidad de los antígenos leucocitarios humanos, las coriomionites, las ITS, tabaquismo, prematuridad, procedimientos invasivos como factores de riesgo. Entonces, un paciente, una madre que tiene tratamiento antirretroviral, casi siempre, dependiendo de la situación y otras variables, se puede considerar la cesárea, ¿no? ¿De qué depende? De la carga viral, ¿ok? Ahora, si sé que en la lactancia materna se pueden transmitir, ¿cómo es el manejo? Sabemos que la lactancia es una vía importante en países de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, Bolivia, Perú y otros. Pero el tratamiento antirretroviral materno durante la lactancia reduce drásticamente la transmisión, ¿no? Entonces sabemos que en países con alternativas se evita la lactancia si tiene unas cargas virales altas. Por eso es importante que el infectólogo, la persona que esté manejando este tipo de pacientes, pues solicite las cargas virales y los linfocitos TCD4. Y uno se pregunta, ¿qué pasa con la saliva? Sabemos que la saliva puede tener cargas virales a títulos bajos, pero va a depender de otros factores si se puedan contagiar. Por ejemplo, si tiene microtraumas, laceraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sabemos que al besar, las mordeduras, no hay mucha evidencia de transmisión. ¿Ok? Muy bien, entonces de manera rápida, sabemos que el mayor riesgo sexual por acto es el anal receptivo, ¿no? Luego sigue la vaginal y la oral. Las personas que no son detectables y no son transmisibles pueden no transmitirse por vía sexual, ¿no? Es decir, que el paciente esté con tratamiento antirretroviral, esté con cargas virales indetectables, no puede transmitir, ¿no? Aunque antecedentemente hubiera tenido VIH positivo. Sabemos que las infecciones de transmisión sexual, las ulcerativas y con cargas virales altas, multiplican el riesgo. Ahora, las profilaxis post-exposición, por ejemplo, con triple esquema, ya sea para punciones o actos sexuales de alto riesgo, se inicia antes de las 24 horas. Y las profilaxis preexposición, ahora hay muy boom, ¿no? Ustedes han debido ver en las noticias que hay muchos medicamentos que están saliendo como profilaxis preexposición, ¿no? Esto sobre todo nos ayuda a prevenir la adquisición en pacientes de alto riesgo, sobre todo en pacientes homosexuales, ¿no? O los pacientes que usan drogas intravenosas. Sabemos que la circuncisión masculina protege a los varones heterosexuales, ¿no? Porque disminuyen los traumas, la inflamación y demás. La transfusión, el riesgo es muy bajo, ¿no? Habíamos comentado 0 a 1 en 2 millones. Y la lactancia es una decisión que depende mucho de que si la paciente está con tratamiento antirretroviral,
tiene una carga viral muy baja, pero en entornos, sobre todo, no está recomendado. Por eso es mejor que haga el seguimiento con las cargas virales, linfocitos y demás, el infectólogo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las 3 vías demostradas de transmisión? La parte, el sexo, ¿no? La sangre hemoderivados y madre-hijo, ¿no? Son las 3 vías demostradas. ¿Cuál es el mayor riesgo por acto sexual? Recuerden, el coito anal receptivo. Riesgos de acto vaginal, está sobre todo de varón a mujer, 0.08%, y mujer a varón, 0.04%. En porcentajes de agujas en pacientes con VIH positivo sin profilaxis post-exposición, sobre todo es 0.23%. ¿Cuáles son los principales potenciadores de transmisión sexual? La carga viral alta y las infecciones de transmisión sexual ulcerativas. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la definición práctica entre un paciente que no es detectable y no transmisible con una carga viral indetectable sostenida? Ahí la probabilidad de transmisión sexual es de 0. Y la transmisión vertical sin profilaxis, es decir, materno-fetal de la mamá al feto, está entre del 15 al 35%. Si el paciente tiene un tratamiento antirretroviral, cargas bajas, miren, menos del 1%. ¿Y la saliva transmite? Sabemos que no. ¿Ok? Muy bien, doctores, con esto hemos terminado la primera parte. Mañana vemos manifestaciones clínicas y tratamiento, que es un poco complicado, pero es lo más bonito de esto. ¿Ok? Muy buenas noches, doctores. Con esto hemos terminado la clase del día de hoy. Gracias, doctor. Sí, gracias a ustedes, doctores. Muchas gracias, doctor. Que tengan buen descanso. Gracias, doctor. Gracias, doctores, gracias. Doctor, buenas noches. Una consultita. Claro que sí, doctora. ¿Cuál es su consulta? Quería saber si es que hay alguna falla en la plataforma. Pasa que cuando intento realizar los exámenes que aparecen en la ventana de notificaciones, no me ¿Ya? carga para nada. Ah, ok, Queda- ok. Se queda Ahorita me trabado. podría mandar un mensajito inbox, sobre todo Per- con su número de celular. Voy a revisar ahora mismo. Por Ok, favor. ya, muchas gracias. Gracias. Ok, ok. Sí, doctor, el mío también. Le voy a mandar mi número. Gracias. Sí, porfa. Ahorita envíame, voy a revisar en este mismo momento. Es de la plataforma entonces, porque yo tampoco puedo, doctor. Ya, entonces salen ahorita 3 números. El mío tampoco, doctor. Buenas noches. Ok. Manden un mensajito, por favor. Ahorita vamos a revisar. Doctor, buenas noches. Disculpe, ¿habría tal vez la posibilidad de que se vuelvan a enviar los quizzes de los temas de cirugía desde apendicitis, por favor? Claro que sí. ¿Les parece una semana de habilitación? ¿En una semana lo pueden dar? Sí, Sí, por por favor, favor, doctor. doctor. Ok. Claro que sí. Por favor, doctor. Sí, por supuesto. Doctor, por favor. Está bien.